Ahora para sujetar esto nos falta el cinturoncito, lo que ahora vamos a hacer enseguida. Para eso vamos a trabajar con el hilo negro, que ya tenemos todo a mano. Vamos a hacer 55 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta tener 55 cadenas. 18, 55 cadenas. Ahora damos la vuelta a la segunda cadena y empezamos a tejer punto sobre punto. Los 54 puntos que vamos a tener. Punto sobre punto. Bueno, ya tejimos los 54 puntos. Ahora vamos a dar la vuelta con un punto y vamos a regresar con punto sobre punto. En cada punto vamos a hacer otro punto. Así vamos a regresar hasta el final. Ya tenemos así las dos vueltas. Ahora acá vamos a hacer unas cadenitas. 2, 3, 4. Eso nos va a servir para el botoncito que le vamos a colocar. Y vamos a terminar de esta forma. Así. Para atrás. Y esto lo vamos a ocultar. Cortamos y esto lo vamos a ocultar el hilito que nos sobra. Y acá vamos a poner un botoncito negro. Ahí. Y esto va a salir por acá. Para eso es la orejita. Ahora vamos a hacer el detallito del cinturón. Para el detalle del cinturoncito vamos a hacer una cadena de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sacamos el hilo que vamos a coser al cinturón. Acá tenemos el cinturón. Este es el lado cara, entonces ahí vamos a armar esto. Acá vamos a poner 3 cadenas. 3 a este lado, 4 a este lado, 3 y a este lado 4. Así lo vamos a coser. 3, 3, 4, 4. Bueno, amigas, así lo cosí. Acá tenemos 4, 4, 3, 3. Y el botoncito. Esto va a ser el cinturón de Papá Noel. Entonces continuamos ahora con la última ropita que nos falta, el gorro. Bueno, vamos a empezar con el gorrito de Papá Noel. Utilizando el hilo blanco vamos a hacer una cadena de
45, perdón, sí, 45 cadenas. Vamos a realizar 45 cadenas y volvemos. Ahora unimos al primer punto y empezamos a trabajar en espiral punto sobre punto los 45 puntos que vamos a tener haciendo en cada cadena. Entonces eso vamos a realizar por 10 vueltas. 10 vueltas en espiral. Entonces a trabajar, amigas. Eso va a ser el borde del gorro. Bueno, amigas, nos vemos en la vuelta 10. Ya tengo 10 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora vamos a doblar a 2. De esta manera. Y vamos a unir punto con punto. Doblando a 2. Ahora vamos a unir punto por punto, uniendo, tomando, perdón, los puntos del centro, dejando los laterales de este lado. Bien, así tiene que quedar. Así. Y acá vamos a ir tejiendo con el rojo. Esto se va a quedar de esa forma hasta terminar la vuelta. Bueno, amigas, ya terminamos de unir de esta forma. Ahora vamos a cambiar de color de hilo y vamos a empezar a tejer con el rojo, punto sobre punto, ya tomando los dos, la cadena entera, así todo alrededor, los 45 puntos. Bueno, amigas, ya dimos la vuelta, los 45 puntos que tenemos. Ahora las vueltas 1, esta es la 1, la 2 y la 3 vamos a trabajar punto sobre punto, los 45 puntos que tenemos. Y regresamos, amigas. Vuelta 4, vamos a empezar con 13 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vamos a hacer una disminución. Esto vamos a repetir por 3 veces. Ya hicimos 1, 2 más que nos faltan. Y se dan cuenta, amigas, teníamos 45 puntos. Vamos a dividir en 3 y de cada 45 vamos a disminuir un punto. Vuelta 5, vamos a trabajar punto sobre punto los 42 puntos que nos quedan. Vuelta 6. Vamos a empezar con 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. Repetimos por 6 veces este motivo.
y al final nos quedarán 36 puntos. Y las vueltas 7, 8 y 9, punto sobre punto, los 36 puntos. Vuelta 10. Empezamos con 4 puntos. 2, 3 y 4. Hacemos una disminución. Repetimos 6 veces. Y al final nos quedarán 30 puntos que vamos a repetir 2 vueltas, la 11 y la 12. Vuelta 13. Empezamos con 3 puntos, 2 y 3. Hacemos una disminución, repetimos 6 veces y nos quedarán 24 puntos, los cuales vamos a repetir en las vueltas 14, 15, 16 y 17. 4 vueltas. Vuelta 18. Empezamos con 2 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces y nos quedan 18 puntos. Y las vueltas 19, 20, 21, 22 y 23 vamos a repetir punto sobre punto los 18 puntos que tenemos. Vuelta 24. Empezamos con un punto, una disminución, repetimos 6 veces y nos quedaremos con 12 puntos, los cuales vamos a repetir en las vueltas 25, 26 y 27. A trabajar entonces. Vuelta 28, vamos a hacer 6 disminuciones, con lo cual vamos a terminar el gorrito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cortamos hilo y vamos a hacer ahora su pompón. Esto vamos a asegurar, va cosiendo el pompón acá. Así ya está el gorrito. Ahora hacemos lo último, que es el pompón. Vamos a trabajar con este gancho número 2 en este metálico, con 6 puntos bajos, un anillo mágico con 6 puntos bajos. Queremos que sea lo más apretito posible. 2, 3, 4, 5, 6. Vuelta 2, vamos a trabajar 6 aumentos. Vuelta 3, vamos a
trabajar un punto, un aumento, y al final nos quedaremos con 18 puntos. 18 puntos que lo vamos a trabajar por 3 vueltas. Esta es la vuelta 3, serán la vuelta 4, 5 y 6 que vamos a hacer punto sobre punto. Vuelta 7, vamos a hacer un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Estamos repitiendo 6 veces. Y al final nos quedarán 12 puntos. Un punto, una disminución. Vuelta 8, hacemos 6 disminuciones. Y vamos rellenando el pomponcito antes que se cierre del todo. Bueno, ya terminamos. Ahora vamos a jalar hilo para cerrar y para coser el pompón. Y ya terminamos el Papá Noel. Lo que nos falta es su cabecita, hacer la cabecita. Los ojitos son los mismos ojos que siempre hago. Lo van a poner el mismo ojo, la naricita, unas pasaditas de hilo y el labio de igual forma. Ya cada uno sabemos cómo poner eso. Lo que les digo es que el cabello y la barba yo lo puse de fibra. Y no se imaginan cómo yo lo hago, amigas. Pero les voy a enseñar ahora. Esto tenemos 6 puntos. Vamos a cerrarlo como siempre. Cerramos tomando los puntos laterales. Solo los bordes de los puntos para cerrarlo. Y lo vamos a coser al gorro. Ahí tenemos el pompón. Ahora lo vamos a coser. Ahí tenemos el pompón terminado. Solo lo vamos a meter el hilo. Y ya lo tenemos. Bueno, amigos, ya tenemos terminado el gorro. Ahora yo ya tengo acá así. Esto es fibra, amigas. Fibra. Y para colocarlo así, yo la hilo. Esto lo vamos a poner. El gorro antes. Vamos a poner su gabardina. Bueno, amigos, ya quedamos así. Esto podemos asegurarlo acá con una puntada si es necesario. Les explico antes. Las cejitas son 6 cadenas. Regresamos, tejemos 4 cadenas y el último punto lo hacemos punto deslizado. Los ojitos son los mismos ojos que siempre hago. Tengo acá la perlita o el botón que le pongo
y acá tiene 4 puntos bajos, no tiene punto vareta ni media vareta, son 4 puntos bajos. Acá la naricita son puntaditas con el mismo color de hilo y el labio es el mismo, de la misma forma, son puntaditas que cada uno puede hacer. La oreja sí no les he enseñado, vamos a hacer enseguida la oreja. Ya, la orejita hice un anillo mágico, subimos con un punto, hacemos medio punto vareta, perdón, un punto bajo, media vareta, otra media vareta. Ya ahora vamos a hacer punto bajo y punto deslizado, jalamos hasta media parte y ahí tenemos ya la orejita en forma de orejita. Vean, hay que jalar un poquito más y eso es lo que vamos a costurar. Ahí, esto lo vamos a unir más. Solo eso es la orejita y ahora nos vamos a la barba. Ahora les enseño cómo hacer la fibra para ponerlo en forma de lana al tejido. Antes esto lo vamos a, ya tenemos esto, solo lo vamos a poner con el cinturoncito. Acá tienen, ya también les enseñé ya tenemos todo completo. Bueno, amigas, quería mostrarles cómo hice el cabello y de qué material voy a poner la barba. Esto es fibra que también utilizo en rellenar nuestros proyectos. Esto es más acrílico, no es natural. Entonces quiero mostrarles, esto se llama rueca y lo que estoy haciendo se llama hilar. Ya nosotros acá en mi país trabajamos de esta manera para hacer prendas, colchas, que en otros países lo aprecian mucho, pero lo contrario siempre es donde vivimos es donde no apreciamos. Eso creo que es en todo lugar. Bueno, amigas, así les iré compartiendo las cosas que se hacen en mi país. Bueno, amigas, también quiero preguntarles o dejarles en una adivinanza, si es que adivinan de dónde soy. Hay muchos comentarios que quieren saber de dónde soy. Pronto les diré de dónde soy. Entonces tal vez antes puedan ustedes adivinar. Y también solo quiero mostrarles de qué forma hice. Eso les dejo a opción de cada uno de ustedes. Se puede hacer de
de lana, también hay cabello sintético. Ya cada uno verá cómo pone el cabellito. Yo quería mostrarles de qué forma he trabajado. Bueno, amigas, así les iré compartiendo qué cosas se hacen en mi país. Por ejemplo, esto yo aprendí de mi abuela, que antes todo se hacía así manualmente. Ahora ya hay máquinas, ya todo está, la ciencia también está adelantando, entonces ya todo se hace con máquinas. Bueno, amigas, eso quería enseñarles. Yo haré un tanto grande esto para hacer la barba y luego terminamos. Bueno, amigas, ahora vamos a ir armando. Vamos a insertar así. Lo bueno que de esta fibra se arma a lo que nosotros queremos. Ahí. Ahora el otro hilo vamos a hacer cruzado para que no se salga, para que no esté suelto. Ya con eso aseguramos. Sí, vamos a ir armando todo alrededor, empezando debajo de la orejita. Y luego le peinamos. Acá le vamos a hacer un bigotito y con eso vamos a terminar el Papá Noel. Bueno, amigas, así lo armé la barbita. Lo bueno que de este material se arma sueltito, así esponjoso, como me gusta hacer a mí. Ahora nos falta poner el gorrito y sus lentes. Ahí está, les presento al Papá Noel. Bueno, amigas, con eso estaríamos terminando ya el Papá Noel. Como siempre, saludos y bendiciones para cada una de ustedes que ven el canal. También les invito ya les pedí que comenten y adivinen de dónde soy. También decirles que si les gusta este video, no olviden regalarme un like, compartir, suscribirse si aún no están suscritos, activar la campanita para que les llegue los próximos videos que ya pronto estaremos subiendo. Muchas bendiciones a todos, amigas.